A veces necesitamos trabajar con muchas variables, pero esta tarea es bastante complicada. Para eso tenemos el análisis de componentes principales, conocido como el ACP. Pero para poder entender mejor el algoritmo hay que remontarnos a su historia, donde según González y Tarboda, su investigación se inició en los años 30. Pero antes de eso, en 1901, Carl Pearson, un matemático inglés, presentó una propuesta en relación al algoritmo referida a la regresión lineal. Tiempo después, y desde la Universidad de Colombia, Harold Hotelling, otro matemático y estadístico, realizó su aporte donde la idea de él consistió en considerar nuevas variables, producto de combinaciones lineales de las variables originales. Bro y Smilde dijeron que existía una diferencia conceptual entre estos dos matemáticos. Por un lado, Hotelling propone que sus componentes principales vayan a definir nuevos ejes, mientras que por otro lado, Pearson lo que propone es hacer un subespacio de proyección más importante que los componentes originales. Aún así, pasaron 25 años luego de los documentos de Pearson y Hotelling hasta que la producción del material se aumentó en gran medida gracias a la evolución de la informática. Son muchas las aplicaciones que existen para la técnica ACP. Destaca principalmente por su utilidad para el análisis de datos en múltiples áreas del conocimiento, como ciencias agrícolas, biológicas, en la medicina, las ciencias de computación, bioquímica, genética, biología molecular, ciencia medioambiental, química, ciencias planetarias, física, astronomía, entre otras. Por ejemplo, en la parte de biología, la morfometría de los animales, factores de producción animal, análisis y evaluación de pastos y forrajes, evaluación de la calidad de leche y de la carne, aspectos ambientales relacionados con el hato son algunas de las aplicaciones que tiene el ACP en este área. Por otro lado, en economía hemos visto estudios como el de Petrisor et al. Que miden el desarrollo en Rumanía, donde a través de 17 variables y luego de realizar todo el análisis, encuentran que esas 17 variables solamente 3, las cuales son el Producto Interno Bruto, el número de habitantes por habitación y la tasa de abandono escolar, explican cerca del 72% de la variabilidad de los datos, y esto lo explica gracias al ACP. En cuanto al ACP como tal, bueno, es una técnica estadística que facilita el análisis de conjuntos de datos con una gran cantidad de variables sin necesidad de cumplir con el supuesto inicial de la independencia, que es algo que se necesita en muchos métodos estadísticos. Permite reducir el número de variables al considerar componentes principales que capturen la mayor cantidad de datos, lo cual refleja una mayor variabilidad. El ACP ofrece facilidad al traducir el gráfico multidimensional en uno bidimensional, pasar de muchas dimensiones a solo dos, y así se puede observar cuáles están más cercanos entre sí o representan la mayor información posible, y a la vez deducir qué tan adecuada es la representación en dos dimensiones de la que hablábamos. Para ello, primero debemos centrar y reducir los datos mediante el proceso de estandarización, los cuales conformarán una nueva matriz X con la que se calcula la matriz de correlaciones R. Luego se van a calcular valores y vectores propios normalizados de la matriz y se ordenan de mayor a menor según los valores propios respectivos, donde los vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes. Si la matriz es no singular, el número de vectores propios es la misma cantidad de variables, por lo que, si se requiere reducir la cantidad de variables a considerar, debemos observar los valores propios, que ya están acomodados de mayor a menor, y eso representa la cantidad de información que recoge cada uno de los componentes. Ahora con los vectores propios normalizados y obtenidos, se constituye una nueva matriz, de la cual cada una de sus columnas va a ser un vector propio ordenado de izquierda a derecha. Y así, si se cuenta con m valores propios, los vectores propios van a ser las columnas de una matriz. Así, con base en las matrices X y V definidas anteriormente, se va a calcular una nueva matriz que va a ser la multiplicación de ellas dos. Esta nueva matriz va a servir para representar los individuos en un plano cartesiano, tomando mediante puntos cuyas componentes se forman a partir de las dos primeras columnas de C.
Luego se va a calcular el porcentaje de la información que representa cada eje o columna mediante la fórmula que está acá, donde la fórmula representa la inercia, la cual indica qué tanta información acumulan los vectores propios con respecto a los individuos y variables. Los de menor inercia, es decir, los últimos ejes, carecen de importancia en el estudio, los cuales luego se puede hacer otras cosas. Después calculamos una nueva matriz que va a resultar de multiplicar cada columna de la matriz V por la raíz del respectivo valor propio. Y ya por último se van a graficar coordenadas de las componentes principales mediante vectores con origen en el punto 00, o sea, en el mismo origen, conformados por las dos primeras columnas de la matriz T sobre el primer plano compuesto por las coordenadas de los individuos. Y eso es lo que viene siendo el método ACP y algunos datos que nos interesan sobre el mismo. Muchas gracias y hasta pronto.